Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana, que comprenden los capítulos de Tercer Nefi del 17 al 19, titulada He aquí, es completo mi gozo. Jesucristo había pasado el día ministrando en la tierra de abundancia. Ahora había llegado la hora de partir. Necesitaba volver a su Padre y él sabía que las personas necesitaban tiempo para meditar en aquello que les había enseñado. Así que despidió a las multitudes para que fueran a sus casas y les prometió que regresaría al día siguiente. Pero nadie se marchó. Ellos no expresaron lo que sentían, mas Jesús pudo sentirlo. Ellos deseaban que Él permaneciese un poco más con ellos. Él tenía otros asuntos importantes que hacer, pero las oportunidades de mostrar compasión no se presentan siempre en el momento oportuno. Por lo tanto, Jesús se quedó un poco más con el pueblo. Lo que sucedió a continuación quizás sea el ejemplo de ministración más entrañable que se haya registrado en las Escrituras. El propio Jesús resumió el imprevisto derramamiento espiritual con estas sencillas palabras. Y ahora aquí, he aquí, es completo mi gozo. El primer tema que vamos a estudiar es El Salvador es nuestro ejemplo perfecto de ministrar. ¿Qué aprendemos del carácter del Salvador que lo hizo un gran ejemplo de cómo ministrar? En Tercer Nefi 17:6 leemos que dice, He aquí mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. Jesucristo sentía compasión, que es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Y Jesús sentía eso por los nefitas y también siente eso por cada uno de nosotros. En Tercer Nefi 17:7 leemos que dice, ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Una de las maneras en las que Jesucristo ministró fue sanando sus necesidades físicas. Es también un ejemplo de cómo nosotros podemos ayudar a otros cubriendo sus necesidades físicas. En Tercer Nefi 17:12 dice, de modo que trajeron a sus niños pequeñitos y los colocaron en el suelo alrededor de él, y Jesús estuvo en medio y la multitud se dio el paso hasta que todos fueron traídos. Jesucristo pidió que fueran los niños y le trajeron a los niños pequeñitos y les enseñó y estuvo con ellos. Jesucristo se interesa por cada uno de nosotros, no importando nuestra edad o nuestra condición. Ese es un ejemplo que también nos da Jesucristo de cómo ministrar. En Tercer Nefi 17:15 leemos que dice, y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo, y aquí oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir, y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio. Jesús oró por ellos, por cada uno de los que estaban ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos por aquellos a quienes tenemos que ministrar? En Tercer Nefi 17:21 dice, y cuando hubo dicho estas palabras, lloró, y la multitud dio testimonio de ellos, y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Jesucristo lloró con ellos y los bendijo. No lloró porque no pudiera hacer algo, sino precisamente porque veía el amor que le tenían y lo que él podía hacer al tenerles compasión y a poder ayudarlos y ministrarlos.
¿Qué verdades aprendemos sobre cómo ministrar del ejemplo del Salvador que podemos nosotros aplicar en nuestra administración personal? El Éter Bednar, en su discurso Ora Siempre, en octubre del 2008, nos dice: ¿sienten de igual manera nuestros cónyuges, hijos y otros familiares el poder de nuestras oraciones dirigidas al Padre por sus necesidades y deseos específicos? ¿Nos oyen aquellos a quienes servimos orar por ellos con fe y sinceridad? Si aquellos a quienes amamos y servimos no han oído ni sentido la influencia de nuestras oraciones sinceras en favor de ellos, entonces la hora de arrepentirnos es ahora. Al emular el ejemplo del Salvador, nuestras oraciones verdaderamente se volverán más fervientes. El siguiente tema que vamos a ver es: El Salvador nos invita a aprender el Evangelio. En 3 Nefi 17:3 leemos que dice: por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. En esta escritura se mencionan 4 cosas que pidió Jesucristo hacer a la multitud, es decir, ir a su casa, es decir, el Evangelio se debe de estudiar y meditar también en casa. La segunda es que meditaran las cosas que les habían dicho, que Jesucristo les había dicho. La tercera es: pedid al Padre en mi nombre que podáis entender. Y la última es: preparad nuestras mentes. Hace una semana tuvimos la conferencia general de la iglesia y también podemos aplicar estos 4 pasos para recibir instrucción y para aprender del Evangelio lo que el Señor quiere enseñarnos. En su discurso, la conferencia general Fortalece la fe y el testimonio, el elder Robert D. Hales enseñó: después de enseñar y ministrar a la gente en el templo de abundancia, el Salvador les encargó: id a vuestras casas y meditad las cosas que he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Aceptamos la invitación del Salvador cuando meditamos y oramos para entender lo que se nos ha enseñado, y luego vamos adelante y hacemos su voluntad. ¿Cómo puedo preparar mi mente para recibir instrucciones del Señor? Ahora, con el programa de Ven Sígueme, durante los próximos 6 meses estaremos estudiando, analizando, meditando y poniendo en práctica las enseñanzas que aprendimos el fin de semana pasado. El siguiente tema que vamos a ver es: El Salvador nos enseñó a orar. En 3 Nefi 17:17 dice: y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar, y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. ¿Puedes imaginar a Jesucristo orando por ti? En 3 Nefi 18:15 dice: de cierto os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Más adelante, Jesucristo vuelve a hacer hincapié en esta invitación, ya que dice que Satanás desea poseernos para zarandarnos. Sin embargo, la oración es precisamente un escudo que nos puede servir para mantener alejado a Satanás. En 3 Nefi 18:20 dice: y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida.
¿Por qué cosas debemos orar? En esta escritura nos menciona que debemos orar por las cosas que son justas. Y en su discurso Fe en el Señor Jesucristo, el elder Dallin H. Oaks menciona: aquí el Salvador nos recuerda que la fe, no importa cuán fuerte sea, no puede producir un resultado que sea contrario a la voluntad de aquel que tiene todo poder. El ejercer la fe en el Señor Jesucristo es algo que está siempre sujeto al orden de los cielos, a la bondad, la voluntad, la sabiduría y el tiempo del Señor. Esa es la razón por la que no podemos tener fe en el Señor si no tenemos también una confianza plena en su voluntad y en su tiempo. En tercer Nefi 19:33 dice: y la multitud oyó y da testimonio, y se abrieron sus corazones, y comprendieron en sus corazones las palabras que él oró. ¿Salen nuestras oraciones del corazón? ¿Comprendemos las oraciones o recibimos respuesta a las oraciones en nuestros corazones? En su discurso Deja que el Espíritu te enseñe, por el del Ronald A. Rasband, nos enseña: mi experiencia ha sido que el Espíritu se comunica con mayor frecuencia en forma de sentimientos. Lo sienten en palabras que les son familiares, que tienen sentido para ustedes, que los inspiran. Consideren la reacción de los nefitas al escuchar al Señor orar por ellos. Sintieron las palabras de su oración en el corazón. ¿De qué manera puedes tú sentir mejor la respuesta a tus oraciones? En tercer Nefi 19:33 dice: y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar, volvió a sus discípulos y les dijo: jamás he visto fe tan grande entre todos los judíos. Por tanto, no pude mostrarles tan grandes milagros por motivo de su incredulidad. Esta escritura nos enseña que es por medio de la oración que se desarrolla la fe y que podemos ver milagros en nuestra vida. ¿Cómo puedo mejorar mis oraciones personales? ¿Qué puedo hacer para mejorar las oraciones familiares? En su discurso, El poder de la oración, utilizar el don supremo de la oración, del elder Richard G. Scott, en mayo del 2007, nos enseña algunas claves de las oraciones efectivas. Entre ellas nos dice que la oración es más efectiva cuando nos esforzamos por ser puros y obedientes. También nos dice que la oración es más efectiva cuando estamos dispuestos a hacer lo que nuestro Padre Celestial nos pide. Otra clave es: no te preocupes si expresas con torpeza lo que sientes. Solo habla a tu comprensivo y compasivo Padre Celestial. Otra de las claves es a aprender a hacer las preguntas correctas. En lugar de pedir lo que tú quieres, busca honradamente lo que Él desea para ti. Otra clave es: ora aun cuando no tengas el deseo de hacerlo. Ese es el momento en el cual tienes que orar más. Nunca pienses que eres indigno de orar. ¿De qué maneras has sentido el amor y el interés que Jesucristo tiene por ti en la oración? Y el último tema que vamos a ver es: podemos ser llenos espiritualmente al participar de la Santa Cena. En tercer Nefi 18:9 leemos que dice: y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y éstos bebieron y fueron llenos. En esta escritura, ¿qué significa ser llenos? En su discurso Para que siempre tengan su espíritu, el elder Dallin H. Oaks, en octubre de 1996, nos enseña:
Hagámonos dignos de la promesa de nuestro Salvador, de que al participar de la Santa Cena seamos llenos, lo que significa que seremos llenos del Espíritu. Ese Espíritu, el Espíritu Santo, es nuestro consolador, nuestro orientador, nuestro comunicador, nuestro intérprete, nuestro testigo y nuestro purificador, nuestro guía y santificador infalible en nuestra jornada terrenal hacia la vida eterna. ¿Cómo podemos asegurarnos de ser llenos por el Espíritu Santo en la Santa Cena? Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF y un cuaderno de trabajo de esta clase en la caja de información de este video.